Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video donde les voy a dar una pequeña introducción a lo que es el análisis vectorial, esta rama de las matemáticas enfocada en el estudio de vectores. Comenzando, vamos a hablar de las magnitudes. Una magnitud es aquella propiedad que se puede medir. Ejemplos de ellas serían la longitud, la velocidad, la masa, la temperatura, etc. Pero estas magnitudes se dividen en escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares se caracterizan ya que solo tienen un valor y una unidad de medida. Podemos hablar de la longitud con un valor de 5 y una unidad de medida en metros. La masa, un valor de 10 y una unidad de medida en kilogramos. Para hablar de estos escalares, pues basta con solo decir eso. Al contrario de los vectoriales, además de su valor, tienen una orientación. Podemos tener una velocidad. Decimos que un automóvil va a 10 kilómetros por hora y se dirige hacia el sur. Eso es un ejemplo de ello. No solo basta con representar el valor, sino también hacia dónde se dirige. Para definir estas magnitudes vectoriales se usa el término de vector. Un vector se define como el segmento de recta que va de un punto A hasta un punto B. Por ejemplo, tenemos en el gráfico el vector rojo que va del punto inicial A hacia su punto final B. El vector azul que va del punto inicial C hacia su punto final D. Los vectores se pueden representar simplemente con esta notación, una flechita arriba. Hay algunos autores que también los representan solamente con las letras un poco más negritas, pero pues al fin y al cabo es lo mismo. Estos vectores tienen un módulo. Este módulo no es más que la longitud que existe entre su punto inicial y su punto final. Esta magnitud o esta longitud se puede calcular. Bien, esta es la representación del módulo de un vector. Si bien se centra el vector y se establece entre dos barritas. Entonces, hablando de cómo se calcula este módulo, supongamos al vector A en punto inicial 0,0 y su punto final C 8,4. Primero establecemos al vector. Para ello nos dice la fórmula que para establecerlo sería el punto final menos el punto inicial en el eje X. Hablando sería 8 menos 0 y nos da el eje X del vector 8. Punto final en Y y punto inicial en Y sería 4 menos 0 y nos da 4 en el eje Y. Una vez establecido el vector, se establece la siguiente fórmula que no es más que el teorema de Pitágoras. Si bien podemos ver en el gráfico que aquí se está formando un triángulo rectángulo, entonces para calcular esta longitud basta con aplicar este teorema, donde la longitud va a ser igual a la raíz cuadrada del eje X al cuadrado más el eje Y al cuadrado. Y sustituyendo nos va a dar que 8 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 8,94 unidades. Si bien lo podemos comprobar en el software de GeoGebra, donde tenemos establecido ya el vector, aquí ya habíamos establecido la longitud, pero vamos a hacerlo nuevamente. Si bien, entonces vamos a establecer una distancia, indicamos el punto inicial y el punto final B y vemos que nos forma una longitud de 8,94 como lo habíamos calculado. Entonces, regresando a la presentación, continuamos con otro ejemplo del módulo. Si bien el ejemplo anterior su punto inicial estaba en el origen, en 0,0, pero también se puede indicar cuando su punto inicial no está en el origen. Tenemos el vector con punto inicial 2,1 y punto final 8,3, pero los pasos serían relativamente los mismos. 8 menos 2 sería 6 y 3 menos 1 sería 2, formando el vector de E. Y simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras nuevamente, la raíz cuadrada de estos dos términos, de la suma de estos dos términos, y nos va a dar un resultado de 6,32 unidades, que quiere decir que es la longitud que forma o que tiene este vector. Un vector, además de módulo, también tiene dirección. Esta dirección se define por el ángulo formado
entre el eje X en sentido antihorario hacia el vector. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos el eje X y el ángulo que forma el sentido antihorario hasta el vector es un total de 12.17 grados. En el siguiente ejemplo calculamos nuevamente y como vemos del eje X en sentido horario hasta el vector formamos un ángulo de 29.74 grados. También lo podemos comprobar en el software. Nos vamos nuevamente a nuestro vector, indicamos un ángulo, los ángulos se encuentran aquí, indicamos el eje X, el punto inicial y su punto final, y como ven, este vector forma o tiene una dirección de 26.57 grados. Entonces, regresando a la presentación, además de tener módulo y dirección, un vector tiene sentido, pues simplemente este sentido se representa gráficamente como la flechita. La flechita que tenemos aquí es lo que nos indica hacia dónde se está dirigiendo el vector. Existen las operaciones básicas con vectores. Para hablar, primero vamos a iniciar con la suma de vectores. Esta definición nos dice que considerando dos vectores A y B, la suma de A y B es el vector C, que se forma cuando se coloca el punto inicial de B en el punto terminal de A, para luego unir el punto inicial de A con el punto terminal de B. Aquí como nos lo explica este gráfico, esta foto, como podemos ver, se puso el punto inicial de B en el punto terminal de A y están formando el vector C. También se puede calcular, nos dice que el vector C de la suma de A y B va a ser igual al eje X en A más el eje X del vector B y el eje Y de A más el eje Y de B, formando un nuevo vector C. También se puede representar en el software de GeoGebra. Aquí ya lo teníamos precargado, entonces supongamos que este vector estaba acá en otro punto. Para sumar a estos vectores basta con, como nos indicaba la definición, colocar el punto inicial de B en el punto inicial de A y el vector que se forme entre estos dos va a ser la resultante o la suma. Vamos a indicar un vector, su punto inicial y su punto final. Y también lo podemos comprobar, por ejemplo, el vector verde que tiene en el eje X2 y el vector B que tiene en el eje X4, 4 más 2 son 6, nos indica de nuevo vector C, aquí como estamos viendo. El eje verde, el vector verde tiene en el eje Y un valor de 2, el vector rojo tiene en el eje Y un valor de 1, entonces 2 más 1, 3, y es lo que nos forma este vector nuevo, que es el resultante. Regresando a la presentación, existe la resta de vectores. Su definición nos dice que la diferencia de los dos vectores A y B es aquel vector C que al ser sumado a B nos da como resultado A. De manera equivalente, A menos B puede definirse como A más menos B. Nos dice que si A es igual a B, entonces A menos B se define como un vector nulo o cero y se representa como cero. Tiene magnitud igual a cero y su dirección está definida. También lo vamos a explicar en el software. Ya estamos aquí en GeoGebra. Entonces, supongamos que tenemos el vector U, el vector V, y lo queremos restar. Entonces, tenemos el valor definido de U en el eje X es 4. Entonces, lo restamos 4 menos el valor del eje X en el vector V. Nos va a dar 4 menos 2, 2, formando un nuevo vector con eje X2. El eje X del vector U, el eje Y del vector U, perdón, sería 2 menos el eje Y del vector V sería 1, entonces 2 menos 1, 1, y se forma el vector 2, 1. Nos dice la definición que que el vector C es aquel que al ser sumado a B da como resultado el vector A. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos formado el vector nuevo, se lo sumamos al vector V y nos va a dar como resultado el vector A, pues como podemos ver son iguales. También la definición nos dice que
Dos vectores iguales pues nos van a dar un vector nulo. Esto se puede representar gráficamente como si tenemos, pongamos, los dos vectores iguales. Esto se puede representar gráficamente ya que tenemos dos vectores iguales. Y pues como podemos ver, como anteriormente habíamos sumado el vector resultante AB, en esta ocasión ya no se puede porque pues ya no nos falta nada para completar el vector A que nos dice la definición. Entonces, como no nos falta nada, pues es un vector nulo, un vector de cero. Continuando con la multiplicación por un escalar, nos dice su definición. La multiplicación de un vector A por un escalar M produce un vector MA con magnitud M veces la magnitud de A, y la dirección de MA está en la dirección de A, o es opuesta a ella según sea M positivo o negativo. Si M es igual a 0, entonces MA es igual a 0, que es el vector nulo. Como nos indica este ejemplito, tenemos al vector A 2,3 y un escalar M igual a 2. Y pues como dice la definición, simplemente multiplicamos el 2 por cada uno de sus valores y tenemos como resultante el vector AM. Sería 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6. Regresando al software de prueba, pues tenemos ya establecido este vector U con un valor de 6 en el eje X y un valor de 2 en el eje Y. Entonces vamos a comprobar la definición. Vamos a generar un nuevo vector donde sea U por un escalar, en este caso el 2. Como podemos ver, genera un nuevo vector. Si multiplicamos al vector U por 2, nos va a dar, su módulo va a ser 2 veces el módulo que tenía anteriormente. Para que no hacernos tanto bolas, vamos a comprobarlo. Vamos a establecer dos puntos aquí y uno aquí. Y si medimos sus longitudes, pues una va a ser el doble que la otra. Entonces establecemos sus longitudes. Este tiene una longitud de 6.32 y este tiene una magnitud de 2. Entonces ya tenemos comprobado eso. Ahora vamos a comprobar lo que nos decía sobre su dirección, que iba a ser dependiendo del signo del escalar. En este caso, pues el vector ahora lo multiplicamos por un valor negativo y vamos a ver que va a cambiar su dirección. En este caso, pues cambió, como podemos observar. Ya se está dirigiendo hacia otra parte. Aquí lo podemos observar, que cambió su dirección debido al símbolo debido al signo del escalar. Continuando con la presentación, tenemos ahora un vector unitario. Nos dice su definición que estos vectores son aquellos que tienen una longitud igual a 1. Recordamos que esta longitud pues es lo mismo que el módulo. Nos dice, suponga que A es un vector cualquiera con longitud módulo mayor que 0, entonces A dividido entre su módulo es un vector unitario, denotado por la letra A en minúsculas. Algunos autores lo definen así, que tiene la misma dirección que A. Asimismo, cualquier vector A puede representarse con un vector unitario A en la dirección A multiplicado por la magnitud de A, es decir, y pues nos tiene la formulita. El vector A es igual al módulo del mismo vector por su vector unitario. Para que quede más claro, vamos a realizar el siguiente ejercicio donde nos pide encontrar este vector unitario. Si bien nos decía que la definición de un vector unitario era el mismo vector entre su módulo, entonces comprobando, primero sacamos el módulo. Si recordamos, era con su teorema de Pitágoras. El módulo del vector A va a ser igual a 5. Y entonces su vector unitario, que se representa como la letra E minúscula, va a ser igual al mismo vector entre su módulo. En este caso, 3 entre 5, 4 entre 5. Y nos dice que el vector A es igual, nos dice que el vector A va a ser igual a su módulo por su vector unitario. Entonces, como lo vemos también aquí, si multiplicamos cada uno de estos, que sería el módulo por el vector unitario, nos va a dar como resultado el vector. Espero que haya quedado un poco más claro. Paz. Bien, continuando con la presentación, ahora tenemos los vectores unitarios I, J, K. Hasta el momento habíamos hablado de vectores en dos dimensiones que estarían en el eje X y Y, pero ahora vamos a hablar de los vectores en tres dimensiones en X, Y y Z. Como podemos ver, pues en su representación simplemente se agrega un valor más que sería el del eje Z.
Como habíamos visto, pues un vector se puede representar de diferentes maneras. Tenemos un ejemplo del vector A, 3,5,6. Este vector se puede representar como la suma de otros vectores. El ejemplo sería, supongamos, tenemos el vector A, 3,00, el vector B, 0,5,0, el vector C, 0,0,6. Si sumamos estos tres vectores, recordando las propiedades de la suma, se sea directamente coordenada con coordenada, entonces la suma de esto pues nos daría nuevamente el vector A. Existe otra manera de representarlo, por la multiplicación por un escalar. Si recordamos, la multiplicación por un escalar se hacía directamente el escalar entre los términos del vector. Como podemos ver aquí el ejemplo, tenemos el vector 1,00, 0,10 y 0,01. A esto se les conoce como vector unitario, pues ven, como logran observar, pues solamente tienen una unidad. Entonces, si vemos el ejemplo de la representación, si multiplicamos el escalar 3 por el vector unitario y, que sería y porque se encuentra en el eje de las x, nos daría simplemente 3 más 5 por el vector unitario j porque se encuentra en el eje de las y, y si bien pues vemos el 1 en el eje de las y, 5 por este vector unitario j, pues tenemos nuevamente 5, más 6 por el vector unitario k, que se encuentra en el eje de la z, 0, 0, y en el eje de la z es un 1. 6 por este vector nos da nuevamente 6, y es otra manera de representar vectores con la ayuda de los vectores unitarios. Recordando nuevamente, pues los vectores unitarios tenían un módulo de 1. Si calculamos el módulo de todos estos vectores, pues nos va a dar como resultado 1, ya que si recordamos, el módulo pues se calculaba con el teorema de Pitágoras y sería la raíz cuadrada de sus términos al cuadrado, pero en este caso solamente teníamos 1, entonces la raíz cuadrada de 1 al cuadrado pues sería 1. Esa es su característica. Los componentes de un vector, ahora los componentes de un vector. Cualquier vector A en 3 dimensiones puede representarse con su punto inicial en el origen y su punto final en otro punto distinto, digamos A1, A2 y A3. Entonces los vectores A1 y A2J y A3K se llaman vectores componentes de A en las direcciones X, Y, Z, como se logra ver en la imagen. Y los escalares A1 y A2 y A3 se denominan componentes de A de las direcciones X, Y y Z respectivamente. Esto nos quiere decir, pues como lo habíamos explicado antes, que los escalares, las unidades, se pueden representar con ayuda de los componentes I, J, K. Las operaciones en el espacio de 3 dimensiones pues sigue siendo relativamente igual. Para calcular la magnitud de un vector A de 3 dimensiones pues se sigue utilizando el teorema de Pitágoras. Nos dice también el ejemplo, supongamos que tenemos el vector A subíndice 1 en el eje de las Y, A subíndice 2 en el eje de las J, A subíndice 3 en el eje de las K, B subíndice 1 en el eje Y, más B subíndice 2 en el eje J, más B subíndice 3 en el eje K. Entonces la suma pues sería A1 más B1 en el eje, y establecemos el eje Y, A2 más B2, establecemos el eje J, y A3 más B3 para establecer el eje K. La magnitud por un escalar pues también sigue siendo igual, sería el escalar por cada uno de sus componentes. Ahora nos vamos a introducir en el producto punto. Su definición nos dice que el producto punto o escalar de dos vectores A y B se denota como A punto B y se define como el producto de las magnitudes de A y B y el coseno del ángulo entre ellos. En símbolos, A punto B es igual a su módulo de estos dos vectores, la multiplicación de estos dos módulos por su coseno, siempre y cuando el ángulo sea mayor o igual a 0 y menor o igual que pi. Tenemos esta sencilla fórmula, dados A igual a A1i, A2j, A3k, y B es igual a B1i más B2j más B3k. Entonces el producto punto sería simplemente multiplicar cada uno de sus componentes. B1 por A1 más B2 por A2 más
B3 por A3. Igual, para el producto puntos se establecen pues las siguientes leyes, la ley conmutativa, la ley distributiva, entre otras, que si quieren las podemos ver más adelante en otro video. En este caso simplemente se las dejo ahí por su repaso. Vamos a hacer un ejemplo de un producto escalar, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Si tenemos el vector 4i más 2j menos 3k y el vector b 5i menos j menos 2k, entonces el vector c 3i más j más 7k, entonces el producto punto de a por b es simplemente multiplicar estos componentes, i con i, 5 por 4, como lo tenemos aquí 20, j con j, 2 por menos 1, como lo tenemos aquí menos 2, menos 3 por menos 2 en el eje k, sería 6, y como vemos, pues nos decía la definición que nos iba a dar un escalar, entonces tenemos que sumar estos componentes. También está el ejemplo a por c, que sería 4 por 3, 12, 2 por 1, 2, 3 menos 3 por 7 menos 21. Sumando las cantidades, pues nos va a dar otro escalar que sería menos 7. También tenemos el producto cruz. El producto cruz de los vectores A y B es un vector C. En este caso ya no nos da como resultado una escalar, sino un vector. Este vector se define que su magnitud es igual al producto de las magnitudes de los vectores A y B por el seno del ángulo θ entre ellos. Aunque también tenemos la fórmula. Como podemos ver, pues se calcula por el medio de determinantes. Si no conocen el método de determinantes, es simplemente, pues, por ejemplo, para comenzar el producto cruz sería tapar el eje Y primero. El eje Y lo tapamos, entonces sacamos determinante, que sería la multiplicación de A2 por B3 y menos la multiplicación de B2 por A3. Y eso va a ser en el eje Y. Para establecer el eje J, tapamos el eje J y sería A1 por B3, que son los que nos quedan, menos B1 por A3 en el eje J, más el determinante de A1 por B2, menos B1 por A2 en el eje K. También tenemos las siguientes leyes. Si recuerdan en la propiedad de la multiplicación por escalar o el producto escalar, se cumplía la ley conmutativa, en este caso no, puesto que sería A producto B es igual a menos B por A. Aquí tenemos el ejemplo de un producto cruz. Como ven, se calcula por medio de determinantes y el resultado es un vector, ya no es un escalar, sino un vector. Más adelante lo vamos a ver más detallado para que no haya dudas. Bien, ahora para retomar los temas anteriormente vistos, vamos a realizar una serie de ejercicios con las operaciones básicas de los vectores. Este primero nos indica que si el vector A es igual a 5i más 4j más 7k, nos pide que calculemos su módulo. Si bien sabemos, pues el módulo se calculaba con el teorema de Pitágoras. Entonces introducimos en la calculadora los valores, que serían 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más 7 al cuadrado, dándonos un total de 3 veces raíz de 10, que es el resultado, que sería su longitud o módulo. Ahora nos pide el módulo, pero ahora del vector B, conformado por 8i más 3j menos 6k. Mismo procedimiento, utilizando el teorema de Pitágoras, introducimos los valores en la calculadora y obtendremos el resultado de la raíz de 109. Continuando con el siguiente ejercicio, nos indica los mismos vectores y nos pide su suma. Entonces, si bien sabemos, la suma de los vectores se realiza componente con componente. En este caso empezaríamos con 5i más 8i, 4j más 3j, más 7k menos 6k, y dándonos un total de 13i más 7j más k. Continuando ahora con la resta, mismos vectores, pero ahora se cambia pues el signo. Sería 5 menos 8 en i
más 4 menos 3 en J, más 7 menos 6 en K. Entonces sería menos 3 más J más 13K. Continuando con el siguiente ejercicio, nos pide la multiplicación por un escalar. En este caso sería el vector B por el escalar menos 9. Si bien recordamos, pues la multiplicación por escalar se hacía directamente el escalar entre cada uno de los componentes, como lo indicamos aquí. Sería menos 9 por 8 en I, sería menos 72i, más menos 9 en 3j, sería menos 27j, más menos 9 en menos 6k, dándonos un total de más 54k. Continuando con el siguiente ejercicio, nos indica el mismo vector A, pero ahora nos pide calcular su vector unitario. Si bien recordamos, el vector unitario se dividía, se asignaba el valor del vector original entre el módulo del vector. Anteriormente habíamos calculado el módulo del vector A, dándonos un total de 3 por raíz de 10. Entonces simplemente lo ponemos, luego lo indicamos como denominador del vector. Sería 5 sobre 3 raíz de 10 en I, más 4 sobre 3 por raíz de 10 en J, más 7 sobre 3 por raíz de 10 en K. A continuación nos pide un producto punto, teniendo los vectores A y B. Si recordamos el producto punto, tendríamos que multiplicar el componente del vector A en I por el componente del vector I en B, y seguir con así sucesivamente. Entonces sería 5 por 8, más 4 por 3, más 7 por menos 6. Si recordamos, este producto punto nos da como resultado un escalar. Entonces, sumando los resultados serían 40 más 12 menos 42, dándonos un total de 10 unidades. Ahora nos pide el producto cruce entre estos dos vectores. Si recordamos la fórmula, se hacía por el método de determinante. Los pasos para el método del determinante son los siguientes. Si tenemos que calcular el componente en I, tapamos los dos componentes del lado de I y calculamos el determinante entre los componentes restantes. El determinante se calcula con una multiplicación diagonal, en este caso A2 por B3, con la resta de B2 por A3, dándonos como resultado el componente I. Sucesivamente se agrega un signo menos y calculamos el componente en J. Entonces tapamos el componente en J y hacemos la multiplicación, el determinante de A1 por B3 menos B1 por A3, dándonos como resultado el componente en J. Agregamos el signo más, continuamos con el componente en K, tapamos los componentes de K y calculamos el determinante. Sería A1 por B2 menos B1 por A2. Entonces, para resolver el ejercicio, es como si colocáramos el vector A en esta posición y el vector B en la siguiente posición, teniendo como resultado las siguientes operaciones, que serían A2 por B3, sería 4 por menos 6, menos B2 por A3, que sería 3 por 7, y eso nos daría como resultado el componente I. Continuando con el signo menos, y ahora el A1, que sería 5 por B3, que sería menos 6, menos B1, que sería 8 por A3, que sería 7, menos 8 por menos 7, eso nos daría como resultado el componente J, más sería A1 por B2, 5 por 3, menos B1 por A2, B1 que sería 8 por A2 que sería 4, dándonos como resultado el componente K. Entonces comenzamos, sería 4 por menos 6, menos 24, menos 3 por 7, menos 21,
dándonos el componente ni menos 45. Continuando con J, 5 por menos 6 sería menos 30, menos 8 por 7 sería menos 56, y el signo de fórmula menos, dándonos un total de 86 en el componente J. Continuando con el vector K, con el componente K, sería 5 por 3, 15, menos 8 por 4, 32. Haciendo la resta nos daría un total de menos 17K. Pues bien, eso sería todo por este video. Espero que se hayan quedado con algo de esta introducción al análisis vectorial y nos estaremos viendo en el siguiente. Hasta la próxima.